buenas tardes. Voy a empezar leyendo un fragmento del capítulo 1 del libro, que dice así. Lo que en multitud de ocasiones uno necesita es que lo convoquen a una tormenta, que lo obliguen a reconsiderar lo que daba por descontado, que lo fuercen a sentirse incómodo, que lo constriñen a repudiar sus sentimientos más primitivos y a abrazar sentimientos más complejos y contradictorios, haciendo que imaginemos los puntos de vista de personajes siniestros, crueles o peligrosamente apáticos. El cineasta o novelista que queremos crea cuentos de hadas y se alía con ángeles que muerden con la quijada de Caín. El artista que necesitamos va a lo vivo de la llaga porque, como dijo Fellini una vez, siente la llamada del demonio. Este es un ensayo dedicado al arte narrativo que acudió a esa llamada. O dicho de otro modo, este es un desfile de palabras que marchan para celebrar la imaginación. Parte de Nick Cave y pasa por Vladimir Nabokov. Pero la idea central del ensayo se basa en una serie de pensamientos de Iris Murdoch sobre el arte que se hicieron carne y letra en su novela El mar, el mar. La idea es la siguiente. La fantasía es la negación de la imaginación y el arte es la negación de la fantasía. A Murdoch, Cave o Nabokov, así como a otros autores y autoras, la imaginación se les corcovó hasta convertirse en arte. Pasearon con el diablo, conversaron con él, lo apapacharon, como se dice en México, mostraron piedad, intentaron comprenderlo y, en cierto sentido, lo consiguieron. Este es un ensayo que sostiene que el artista que camina con el diablo, pasándole una mano por el hombro, puede ampliar nuestro entendimiento de la vileza, porque, como Machado le hace decir a Mairena, el demonio, a última hora, no tiene razón, pero tiene razones. Hay que escucharlas todas. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Yo quería empezar un poco la charla hablando del ensayo en sí y cómo concibes el género ensayístico, porque al principio del libro, que es chulísimo y lo recomiendo mucho a todos, hablas de que el ensayo para ti es un género arrítmico, ¿no? Y que funciona a base de latidos. Y me preguntaba pues, cómo funcionan para ti esos latidos, ¿no? Y qué es lo que te provocan esos latidos ahora. Si hay algo que te provoque de cara a futuras investigaciones, latidos en este momento. Bueno, para decir así algo un poco autobiográfico, la idea esta de que el ensayo es arrítmico, ¿no? Que no tiene un ritmo constante, que salta. Yo tengo una arritmia y eso en algún momento me hizo pensar que la manera en que, como a mí se me ocurrían las ideas, tenía mucho que ver con este problema que tengo de que a veces el corazón late al ritmo que se le da la gana, ¿no? Y en el ensayo, en el género del ensayo, uno a veces tiene una idea y la idea se queda ahí por semanas, por meses, incluso por años, y años más tarde o tiempo más tarde la retoma esa idea y se le ocurre un hilo del que tirar, ¿no? Normalmente ese hilo del que tirar es un mal hilo, no suele ser el bueno, pero el hecho de tenerlo ayuda a descartarlo. Y tiempo más tarde, no es nunca el mismo tiempo que hubo entre el primer y el segundo latido, hay otro latido. Y ese normalmente ya suele ser más fructífero, ¿no? Es el hilo bueno y en ese sentido es arrítmico, ¿no? Tengo entendido, porque yo fracasé siempre a la hora de escribir en novela y poesía, pero tengo entendido que tanto en poesía como en novela son géneros como más absorbentes, ¿no? Uno está completamente volcado en una novela, ¿no? Y es como una fuerza que te atrae y que no te suelta hasta que terminas la novela. Y con la poesía, en periodos más breves de tiempo, por lo que tengo entendido, me han dicho amigos y amigas poetas, que pasa algo similar. Pero en el ensayo yo creo que no, por lo menos a mí no me ocurre así, ¿no? Es todo mucho más sincopado, son ideas que incluso uno olvida completamente y que años después, leyendo o hablando con alguien o haciendo lo que sea, como que uno recuerda, coño, yo me acuerdo que una vez tuve esta idea, ¿no? Y ese es un poco el sentido en el que el ensayo es un género
arrítmico. Sí. Y el tono de este ensayo es un tono muy particular. Hablábamos antes de que soy una pésima lectora de ensayos, leo muy pocos, y en cambio este me resultó muy fácil de leer porque está a veces contado con también mucha imaginación, que es de lo que hablas en el libro. ¿Cómo encontraste ese tono particular? Porque es hasta humorístico, a veces yo como que tenía como momentos de ¡ja! Mira, Pau, como haciendo como un mini chiste. Yo creo que hay un filósofo inglés que a mí me gusta mucho que se llama Bernard Williams, que no hablaba exactamente de tono, sino de estilo, pero creo que son dos cosas que son muy cercanas. Y él decía que cuando uno da con el estilo correcto, para cada uno, ¿se entiende? Solo entonces sabe qué quiere decir. Y no sé, supongo que es una mezcla rara de como prueba-error y de intuición, como dar con el estilo o con el tono que a uno le interesa, ¿no? Y no sé si hay gente como que muy prematuramente, no prematuramente, muy rápidamente da con el estilo y sabe, y entonces sabe qué quiere decir, ¿no? Aquí está Eli Dual, por ejemplo, que es una amiga, que es una persona muy joven, inaceptablemente joven, que creo que dio muy temprano con el estilo y eso le permitió saber qué quería decir. Yo sí creo mucho en esta idea de y creo que tiene algo que ver con el tono o el estilo, tiene algo que ver con el carácter de cada uno. O sea, como hay una manera de ser de las personas a la que la escritura tiene que ser leal. No tiene por qué ser fiel, porque puede fingir cosas, pero tiene que, en un nivel más profundo, si se quiere, por decirlo de una manera más pedante, tiene que ser leal al carácter. Y yo soy bastante así, o sea, combino momentos de mucha solemnidad con chistes. Chistes, sí. No, funciona muy bien, la verdad, en el libro. También me gustó esta idea que había al principio de que el ensayo, bueno, que no debe dar respuestas absolutas ni mucho menos, sino que más bien plantear preguntas. Y que tampoco pretendes resolver ninguna cuestión práctica, pero sí que es verdad que hay un momento al final del libro que me gustó mucho donde planteas, reflexionas un poco sobre las consecuencias de ciertas lecturas, así para explicarlo que se entienda, es como el debate este de si los videojuegos violentos causan violencia, ¿no? Y entonces reflexionas acerca de qué pasaría con lecturas erróneas donde tenemos personajes viles, ¿no? Habría alguien que se le ocurriese imitar eso, ¿no? Y entonces propones como dos opciones, una es hacer más simple el arte narrativo y la otra es hacer más complejo al lector, ¿no? Aquí, bueno, tú y yo estamos de acuerdo en que la opción B es la buena, ¿no? No queremos hacer más simple el arte narrativo. ¿Y cómo hacemos eso de construir lectores más complejos, ¿no? Esa es una pregunta que nos pone muy nerviosos a la gente que somos muy torpes, muy patosos desde el punto de vista práctico. No lo sé, no estoy seguro de qué respuestas hay, pero sé qué respuestas no hay. Por ejemplo, creo que cuando decimos que en el dilema de hacer más la literatura más simple o hacer al lector más complejo, hay una cosa que, y yo creo que hay que hacer al lector más complejo, hay una cosa que creo que hay que evitar, estoy segurísimo, que es la sobreintelectualización de prácticamente todo, ¿no? Hace relativamente poco fue una polémica de Twitter de una filósofa que está en la Universidad de Chicago y que en la New Yorker le hicieron un perfil que era así de como si le pides a la versión más rudimentaria de ChatGPT, hazme un perfil estilo New Yorker, pues era muy, diría, caricatura de lo que es el New Yorker. Pero era un perfil acerca de... El titular era algo así como la filósofa que decidió vivir con arreglo a su filosofía, o algo así, ¿no? Pues muy catchy, ¿no? Bueno, a ver qué hizo, ¿no? Para vivir con arreglo a su propia filosofía. Y resulta que se había divorciado. Y entonces ella escribió un libro, que por lo demás parece que está bien,
acerca de la aspiración en la historia de la filosofía. El concepto de aspiración, ¿no? ¿Qué quiere decir aspirar? Y remontaba desde los antiguos griegos, ¿no? Platón, los filósofos de la Edad Media, de la tradición cristiana, la Ilustración, no sé qué, no sé cuántos, y acerca del concepto de aspiración, ¿no? Y entonces dice que decidió vivir de manera coherente con la filosofía que predicaba. Y se enamoró de otro tipo y se divorció del marido y se casó con el otro tipo, ¿no? Y entonces era para mí una fuente de perplejidad, porque o sea, le pasó la cosa más trivial del mundo, que es que se enamoró de otra persona y se divorció. Y ella necesitaba, para poder racionalizar esa elección, necesitaba invocar prácticamente toda la historia de la filosofía para poder justificar eso, ¿no? Entonces, probablemente ahí hay algunas particularidades del mundo anglosajón donde el divorcio se ve como una gran tragedia y un gran drama y no sé qué, aún a día de hoy, cuando yo creo que es la gran victoria del siglo XX, es justamente el divorcio. Se tendría que ver como algo bueno, como algo positivo. Socialmente, no digo, cada uno lo pasa muy mal personalmente, pero desde el punto de vista social. Y entonces ella hacía todo este ejercicio de sobreintelectualización para racionalizar una elección íntima, privada, amorosa, no sé cómo decirlo. Y yo creo que cuando pedimos lectores más complejos, ¿no? Y cierta complejidad a la hora de leer libros y tanto si son de ensayo como si no lo son, o a la hora de películas, no importa, a la hora de interpretar cualquier fenómeno humano, no hay que caer en este tipo de cosas, ¿no? No hay que caer en querer explicar absolutamente todo a través de la teoría y del grado más alto de abstracción, ni remontarse hasta quién sabe dónde para explicar cosas que mi abuela, que era analfabeta, sabía perfectamente de qué iba, o sea, y lo entendía perfectamente, no es que hubiera nada más. Entonces yo creo que cuando pedimos complejidad, creo que hay que evitar la sobreintelectualización. Y otra cosa que hay que evitar es como la otra cara de la moneda, que es el antiintelectualismo, ¿no? Que es una cosa que es como un péndulo, ¿no? Cada X tiempo regresa, ¿no? Esto de la sospecha ante cualquier mirada a los fenómenos humanos que involucre un poco de teoría o cierto grado de abstracción, o que invoque, digamos, el intelecto en el sentido más trivial de la palabra, ¿no? Yo creo que eso es, para hacer lectores más complejos, creo que hay que evitar tanto la sobreintelectualización como el antiintelectualismo, ¿no? Porque tanto el uno como el otro, a pesar de que como que dicen cosas distintas, terminan en el mismo lugar, que es un lugar, yo creo, siniestro, que es que la única interpretación que podemos hacer de las novelas, de las películas, es una interpretación literal. Por motivos diversos, termina desembocando en que la gente hace interpretaciones literales de casi todo, ¿no? Y creo que ese es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Que hay un literalismo, yo creo, apabullante, ¿no? Es una cosa que, una falta de sentido del humor, de la ironía, de la metáfora. Yo creo que hacer lectores más complejos pasa por volver a poner en práctica, digamos, el sentido del humor, la ironía, la imaginación y todo lo que, digamos, todas nuestras capacidades y habilidades para, bueno, pues para darle vueltas a las cosas y no volver complejo lo que es fácil y no simplificar lo que es complejo. Me acordaba cuando has contado lo de la señora divorciada, del último libro que se ha publicado en España de Vivian Gornick, que es el del fin de la novela de amor, que son varios ensayos y ella habla de varios libros. Y justo en el último habla precisamente de cómo el divorcio ha perdido como capacidad de ser metáfora de nada en la literatura, porque hoy en día precisamente es una cosa como súper normal. Y analiza la novela de James Smiley, la de la Edad del Desconsuelo,
que yo no he leído, pero dice, claro, antes el divorcio era como, en los cuentos de Cheever, ¿no? Cuando había un divorcio pues era como una catástrofe, porque en aquella época no era algo como común, pero ahora seguimos utilizando como eso para contar ciertas historias que ella decía, a mí me deja totalmente fría. Y yo creo que, que puede encajar con lo que has dicho de la señora divorciada. Luego también, esto es una pregunta egoísta absolutamente, porque es para robarte las ideas, para mí, pero seguro que hay más escritores en la sala, que es qué podemos hacer los escritores para crear personajes más complejos, ¿no? O sea, qué es lo que hacían también Nabokov y qué es lo que hace también Iris Murdoch, que la mencionas mucho en el ensayo. O sea, ¿por qué elegir Lolita y el mar como ejemplos de las tesis del ensayo? Porque me interesaba la idea de la imaginación, ¿no? La imaginación no entendida, es lo que leí al principio, ¿no? De la diferencia entre la imaginación y la fantasía, ¿no? A veces las usamos como si fueran sinónimos, ¿no? Pero no creo que sean sinónimos y de hecho hay una larga tradición que quedó completamente sepultada que las diferenciaba. Donde la imaginación es fabular algo que te incomoda. Y la fantasía es fabular algo que te hace sentir que eres el mejor, eres súper cool, eres el más, lo que sea que a cada uno le interese. Y me parecía que Murdoch, Nabokov y Nick Cave, que también lo cito mucho, lo que hacen es justamente huir de la fantasía, ¿no? Huir de los lugares fabulados en que ellos son los reyes del mambo desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético, ¿no? Y creo que eso tiene la capacidad de expandir nuestros mundos morales, nuestros mundos éticos, en el sentido de que probablemente si uno no explora, no imagina, no concibe la posibilidad de que haya personas que sean absolutamente repugnantes, no concebirá tampoco la posibilidad de que ellos mismos se comporten en algunas ocasiones de manera, no diré repugnante, porque afortunadamente no todos llegan a los extremos de estos ejemplos, pero todos metemos la pata más de una vez y más de dos en la vida y uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Y si la única... si uno no puede concebir que uno puede comportarse mal, que uno mismo puede comportarse mal, entonces probablemente lidiará de manera pésima con eso, en el sentido de que no sabrá qué hacer con uno mismo. Y esos momentos van a llegar y llegarán a todo el mundo. Entonces, por eso creo que hay obras como estas que menciono ahí y que cito, que creo que nos ayudan a entender que podemos hacer las cosas bien o mal, mejor o peor, y que probablemente las haremos mal en más de una ocasión y que hay que estar preparados para entender que también eso forma parte de la manera en que pues, habitamos este mundo, ¿no? Y para ser personajes interesantes, no sé, o sea, yo supongo que hay una razón por la cual he fracasado siempre escribiendo novelas, pero así como de prescripción de doctor de filosofía, yo recetaría esto, como ponerse a uno mismo o a una misma en lugares desagradables. Sí, a mí me ha servido mucho el fragmento que has leído al principio, tenía como la tesis esa del libro de la fantasía contra un poco, que eso es diferente a la imaginación, que yo la primera vez que la leí, porque está en la página 16, dije, no entiendo nada de lo que me ha dicho todavía, y después de los ejemplos no solo entendí lo que querías decir, sino que entendí mucho mejor en las dos novelas. Ya te comentaba antes que Nick Cave no tenía ni idea de él, pero las dos novelas las había leído y sobre todo con El mar me pasó que dije, vale, me ha costado incluso como terminarla, que es una novela como sesuda y esto que hace Murdoch de grandes extensiones de los personajes con su monólogo filosófico, y después de leer el libro como que tengo muchísimo más claro
porque ella utiliza la fantasía del personaje, ¿no?, principal que se monta en su cabeza para contar todo esto. Y, o sea, que eres mi chamán, como hemos dicho antes, para entender las novelas. Pero yo tengo que decir que también que El mar también me costó terminarla porque... Me alivia. ¿Eh? Me alivia oír eso, sí. No, pero yo por una razón, un poco también por eso, pero hay otra razón que es, no sé si la tienen presente, El mar, pero la cantidad de asquerosidades que cocina Sí. el protagonista, que es un mal gusto, con cosas absolutamente grotescas a la hora de cocinar, que realmente el fish and chips es como una cosa, era el día bueno de la semana, ¿no? Era el sábado. Sí. Y yo pensaba, digo, no puede ser, porque además Iris Murdoch, que era muy buena en las descripciones, como que invierte una cantidad absurda de líneas y de páginas en describir cómo cocina el protagonista y así. Pero es parte de su fantasía, porque él se piensa que es un chef. Sí, que es, exacto. Él forma parte de la fantasía, cree que no es inglés. O sea, Claro, sí, justo. Esa es su fantasía más perversa. Sí. También supongo que otra cosa que tienen en común estas dos tramas de Lolita y del Mar y de las canciones de Nick Cave, que tú dices en un momento que fuerzan la maquinaria moral como para ver hasta dónde puede llegar y explorar un poco ese lugar que roza el límite, de donde podemos sentirnos cómodos o incómodos y donde se pueden dar esas chispas de cuestionamiento moral que persigues todo el rato en el ensayo. Y me preguntaba ¿cómo se hace eso en el arte narrativo con tramas más cotidianas, ¿no?, que no nos lleven a una trama pues, como la de Lolita o a la del Mar, que en un momento dado dices que es una trama artificiosa, ¿no?, porque como que hay un montón de coincidencias que nunca sucederían en la vida real, ¿no? No sé si te ocurren. Pues yo creo que hay, no sé, me viene... No es nuestra vida cotidiana, pero sí claramente es la vida cotidiana de mucha gente. En esta serie de The Wire, la de HBO, que creo que es un poco un ejercicio de este tipo, ¿no? En el sentido de que es una serie que retrata la vida cotidiana de como de un sector muy concreto, en una ciudad muy específica, etcétera, etcétera, pero donde creo que no importa que sea como una serie que se refiera a algo real, porque lo que hace la serie es imaginación, ¿no? Imaginación en el sentido de intentar colocarse en lugares incómodos y desagradables y ver cómo funcionan las mentes, por así decir, que están en esos lugares incómodos, ¿no? Y como casos más cercanos, no sé, me vienen a la mente algunas novelas, por ejemplo, de Marcé, ¿no? De Juan Marcé, creo que también hay algo de eso. La que me viene a la mente es Últimas tardes con Teresa, que es como un contexto pues ya probablemente que queda en el pasado. Pero creo que también hay algo de eso, ¿no? Yo a veces como que pienso que se confunde la idea de que no se puede imaginar la realidad en las novelas y ese tipo de cosas, ¿no? Que esto es algo que le pasa, por ejemplo, mucho en general, creo, la narrativa estadounidense, tanto si son series como si son novelas, como que hay esta cosa obsesión, diría casi patológica, por no imaginar la realidad. No por no mentir, que mentir está mal, creo, como está mal ser cínico, pero imaginar la realidad, hay algo siempre sospechoso, creo, en la narrativa estadounidense, ¿no? Y entonces por eso yo creo que también tienen algunas dificultades a la hora de imaginarse, ¿no?, en situaciones moralmente incómodas, porque las situaciones moralmente incómodas para ellos solo provienen de la realidad, ¿no?, de la realidad más cotidiana. Sí. Claro, a mí se me venía a la cabeza, un poco creo por mi deformación como lectora, que es que me venía todo el rato Carver a la cabeza y toda esta como tradición de escritores que tienen como
una superficie como aparentemente fría en sus narraciones y como que todo va por debajo y no tienen como tú no puedes ver como lector lo que están pensando los personajes y lo único que tienes es como lo que hacen, es como ver un teatro pero también supongo que se puede conseguir, ¿no? Que quizás Carver, por ejemplo, ponía a sus personajes como a perseguir un ideal romántico que luego no se daba. Y no sé, pues pienso que quizás sí que te puedes identificar como con ese anhelo de los personajes de desear algo más. Vivian Gornick tiene también creo que lo citas de hecho en Hipocondría Moral a Vivian Gornick, en el mismo ensayo de Men in My Life, tiene también otro sobre Carver. Y creo que habla un poco de eso, que igual yo no leo a Carver y digo, mira, soy igual que este señor alcohólico de 50 años de Wisconsin, pero que sí que puedo como verme reflejada en los mecanismos morales que él tiene para justificar, no sé, según qué cosas, esos anhelos y esa soledad. Pero supongo que, no sé, quizás sea más difícil hacerlo con tramas más no sé, no tan artificiosas como las de Lolita o El mar, pero no lo sé. Bueno, me vino The Wire, que, sí. No. que nos queda un poco lejos, pero... No, me encanta y además yo querría pedirte que escribieses la parte 2 de este ensayo, pero solo utilizando series. Me haría muy feliz. Probablemente tú no quieras hacerlo, pero si algún día te apetece, a mí me encantaría. Pero, por ejemplo, perdona, hablando de series, estoy muy obsesionado con esta de The Last of Us, que salió ahora. Sí. Y es una serie que iba a decir una barbaridad, pero no lo voy a decir. No, dila. No, probablemente el protagonista del Mar, el mar, se comería el hongo ese que le sale en la cabeza a los infectados. Lo cocinaría. Pero es una serie que es completamente... O sea, por eso digo que la narrativa norteamericana siento que confunde, en general, digo, hay de todo, pero que confunde algunas categorías, porque eso para ellos es una serie de fantasía, ciencia ficción, en todo caso es imaginación, ¿no? Y eso para mí es una serie completamente realista, pero completamente realista que usa de manera metafórica una serie de recursos narrativos, ¿no? Pero es una serie completamente realista. No sé, se me escapa cómo entienden a veces la imaginación y el realismo, ¿no? Y además en The Last of Us, bueno, no sé si la gente no sabe, básicamente es una serie que se da en un contexto como de post-apocalipsis zombie, pero en la primera escena de la serie es también como un intento de anclarlo a la realidad, porque son un entrevistador con dos científicos y uno de ellos cuenta, es posible que dentro de unos años los hongos desarrollen la capacidad de comerse a las personas, para explicarlo así. O sea que incluso ellos pensando que es una serie con imaginación está ancladísima porque luego te pone 2023, que casualmente es el año en el que se estrena la serie, ¿no? Entonces es como esa sensación de que vale, podría estar pasando efectivamente. ¿Viste la que se montó con el hecho de que saliese una copa menstrual en la serie de The Last of Us? Sí, vi la escena... O sea, la que se lió luego como en redes sociales y en Twitter, sí. porque salió... Es que eso... Una copa menstrual... Salió una copa menstrual y pues todo el mundo, cierta gente dijo, madre mía, qué desastre, ¿cómo es posible? Ya está como la ideología... Bueno, es que hay mucha gente en Estados Unidos que probablemente piensa que la copa menstrual es ciencia ficción. O sea, como que eso no existe, ¿no? Digo, mira, ¿qué cosas se han inventado esta gente? Qué imaginativos. Hay un hongo que se come a los humanos, hay una copa menstrual. Sí, eso es lo que les causa como... Sí, es como, wow. No sé, es un... yo viví en Estados Unidos un año y... No sé, me sentí como una persona completamente alienada completamente de cómo funcionaban las cosas allá. Y lo notaba sobre todo en estas cuestiones como más culturales, ¿no? Y no sé, hay como, insisto, como una sospecha respecto de la imaginación. Donde tiene que ser una cosa exagerada, ¿no? De ciencia ficción y con cosas muy bizarras, aparentemente muy bizarras, para ser considerado imaginación literaria o imaginación artística. Cuando no se dan cuenta que yo creo que The Wire es imaginación artística, por más que intente como retratar un estrato social muy concreto, ¿no? Sí. Eso siempre me
me sorprendió, supongo que es la palabra. Y luego cuando algunos escritores intentaban hacer cosas un poco más arriesgadas, como por ejemplo Philip Roth, ¿no? Algunas de las novelas de Philip Roth, creo que la gente les ponía nerviosos, pero no porque les pareciera mal, sino porque probablemente ni siquiera entendían exactamente lo que este güey estaba intentando hacer, ¿no? Y no sé, creo que es un lugar muy peculiar. Tienen la hegemonía cultural probablemente del mundo, al menos del mundo occidental, pero no... pero como que algunas cosas que yo diría que no son particularmente complejas están muy arrinconadas, como esto de qué es imaginación artística, ¿no? Sí, sí. Yo una de las cosas que más me gusta del libro es que como tengo la sensación de que nos animas todo el rato a atrevernos. Hay un momento que dices, yo lo que quiero es intentar algo más, no más allá de este reduccionismo del que hablábamos. Pero eso a veces implica miedo. Creo que hablas también mucho del miedo que tiene cierta gente a, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo como a comprender o a sentir compasión por un personaje que resulta que está haciendo cosas terroríficas, ¿no? Actuaría eso como un espejo frente al lector, ¿no? Y no sé si querrías hablar un poco de esa pendiente resbaladiza, que me parece muy interesante, del comprender al justificar, supongo. Bueno, este es creo que los argumentos de pendiente resbaladiza, como se les dice en filosofía analítica, son esos argumentos muy conservadores, en el sentido de que, bueno, pues si uno empieza haciendo una cosa que es aparentemente inofensiva, es inofensiva, pero no es buena, en algún sentido de no es buena, terminará haciendo algo gravísimo, ¿no? El ejemplo paradigmático es el de las drogas, ¿no? Que uno empieza fumando marihuana, fumando porros, y seguro, porque se cae por la pendiente resbaladiza, terminará en un lugar mucho más oscuro y mucho más jodido que es. Yo soy bastante escéptico en general con los argumentos de pendiente resbaladiza porque no importa mucho del ámbito del que uno esté predicando. La pendiente resbaladiza no tiene fin. No tiene fin. Si uno cree que realmente de las cosas más aparentemente triviales o no triviales, pero como que no son decisivas, se puede resbalar hasta hacer cosas gravísimas y siniestras, pues ahí las fantasías catastróficas operan de maravilla, ¿no? ¿Y por qué me tengo que parar en este punto específico en el que tú quieres que me pare? ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no el que escucha las canciones de Nick Cave no solo reproducirá la canción esta de O'Malley's Bar, que es el de un psicópata que entra en un bar irlandés y mata a todo el mundo, esencialmente, una canción que dura como 15 minutos. ¿Por qué parar ahí? ¿No? ¿Por qué no fantasear con que puede llegar muchísimo más lejos aún? Pues luego puede salir a la calle y matar a toda la gente que esté en la calle, y luego puede ir al país de al lado, matar a todos los que estén al lado. Entonces, ese es como que cuando uno hace pop no hay stop, ¿no? En el argumento de la pendiente resbaladiza. Y creo que es una manera, simplemente, cuando se dice esto, de intentar racionalizar lo que nos parece mal. Y hay gente a la que simplemente le disgusta que haya videojuegos así, que haya música así, que haya novelas así. Le disgusta y está bien. Es una cuestión de gustos, pues allá ellos. Pero creo que la manera de racionalizarlo, para que suene más serio que decir, no, pues es que a mí no me gusta, la manera de racionalizarlo consiste en decir cosas de este tipo, ¿no? Si empiezas escuchando esta música, terminarás entrando a un pub irlandés y matando a todos los irlandeses que te encuentres dentro, ¿no? Y yo creo que esta es una racionalización de un malestar que a algunas personas les provoca pues saber que existen música así, que existen novelas así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que
mi impresión es que se puede contar con los dedos de la mano las personas que han mimetizado lo que hacen los personajes siniestros de obras de arte, ¿no? Y en todo caso, creo que en estas personas que mimetizan lo que hacen los personajes siniestros de las obras de arte, el problema lo tienen ellas, no la obra de arte. O sea, no veo, si hay algo que ahí no está funcionando muy bien, pues probablemente es la persona que hace, que mimetiza ese comportamiento, ¿no? Entonces, no me parecen muy persuasivos ese tipo de ideas, y creo que es básicamente una racionalización tan legítima como cualquier otra que podamos hacer los demás de algunas cosas, no de todas, pero entonces creo que hay que tomárselo en serio cuando alguien te dice algo así y darle una vuelta y ver cómo están las cosas, si hay muchos Nick Caves con pistolas por la calle, y si no lo hay, pues, y si no los hay, pues no sé, a lo mejor no, claro. A lo mejor resulta que no caes por esa pendiente. Bueno, es lo que comentábamos antes, no podemos hacer el arte más, Muchas gracias. Más facilón, sino al revés. Por haber venido. A mí me venía todo el rato a la cabeza, espero que nos perdonen los dioses de la literatura por estar citando tanto televisión en este festival, pero me venía todo el rato la serie Mindhunter de David Fincher, que cuenta la historia a finales de los 70 de la unidad del FBI que se empieza a dedicar a investigar cómo funcionan las mentes de los psicópatas, básicamente de gente que había cometido crímenes pues terribles, ¿no? Violaciones múltiples, decapitaciones, cosas a niños. Y es muy curioso ver, sobre todo en los primeros capítulos de la serie, cómo los propios agentes como que tienen miedo de comprender, no como miedo de darle voz al monstruo, porque darle voz al monstruo a veces implica que el monstruo dice, no, si la víctima soy yo, ¿no? Que es un poco lo que pasaría a lo mejor en Lolita, ¿no? También. Y se ve cómo les es mucho más fácil a ellos tachar a todas estas personas como de locos o degenerados que ponerse a hablar con ellos y a comprender. Y hay un momento, son dos agentes y una psicóloga, y la psicóloga dice, es que yo tengo que tener compasión por esta gente, si no, no podría hacer mi trabajo, ¿no? Y me pareció fascinante, de hecho te la recomendé. En el avión de vuelta a México tienes que verte Mindhunter, porque, vale. Y luego escribir la segunda parte del ensayo, por favor. Tengo deberes. Sí. Luego me parecía también muy interesante el tema de la empatía, porque creo que el ensayo también cuestiona un poco esta idea como de que el arte este tipo de arte nos hace más empáticos, como más capaces de entender el sufrimiento de los otros. Y yo creo que apuntas a que quizás no sea tan cierto y simplemente sea algo que nos contamos a nosotros mismos a la hora de ponernos a leer este tipo de cosas, ¿no? Esta es una autora, se llama Namjoon Serpelli, que no recuerdo exactamente de dónde es de algún país de Centroáfrica, que no recuerdo cuál es, pero lleva años en Estados Unidos, que escribió un artículo muy largo en la New York Review of Books, creo que es, y que se titulaba algo así como la banalidad... Yo lo sé, la banalidad de la empatía. La banalidad de la empatía. Y que era en realidad una defensa implícita de la imaginación artística, ¿no? Y ella sostenía que mucho de este llamado arte con empatía, ¿no? Este arte contemporáneo, novelas, películas y así, que en realidad no era un intento genuino de ponerse en el lugar de la gente que está oprimida, sino usar a la gente que está oprimida para lavar la propia culpa, ¿no? Y de hecho, en el ensayito este pequeño, justamente hay un caso, que es un caso real, pero de una mujer en Estados Unidos en los años 60 que se involucra en los movimientos de liberación de los afroamericanos, ¿no? Y entonces hay una escisión de las Panteras Negras, una escisión más violenta, a la cual ella se une porque ella quiere contribuir, digamos, a la liberación de los afroamericanos, ¿no? Porque siente una culpa horrible. Ella es una blanca hija de abogados del Greenwich Village
y entonces siente que es una, bueno, siente no, es una persona claramente privilegiada y quiere, bueno, le hace sentir mal y eso la motiva, la empuja a unirse a esta extinción de las panteras negras, ¿no? Y entonces un día la convocan y dicen, no, tú ven aquí con coche y ya está, no necesitas saber nada más. Y estaban haciendo una expropiación de un banco en el cual mataron a 3 o 4 personas y ella era la que manejaba el coche de huida, ¿no? Entonces ya se pasaban 1000 años en la cárcel. Y entonces la entrevistan cuando lleva como 20 años en la cárcel y ella dice que lo hizo, que no sabía a qué iba, lo único importante era que obedecer las órdenes que le daban, esta escisión de las panteras negras. Y que no tenía derecho a decir nada, no tenía derecho a pensar nada sobre el asunto. Ella solo tenía que limitarse a obedecer lo que le dijeran sus camaradas en ese momento, ¿no? Porque decía, como más callada esté, más moral seré. Bueno, o sea, es un ejercicio de un narcisismo tremendo, pero absolutamente tremendo, ¿no? Tú te sientes culpable por el lugar que ocupas en el mundo de manera inmerecida y entonces te unes a cualquier causa, a la primera que pasa, como aquel quien dice, para lavar tu culpa, ¿no? Como un ejercicio de contrición más propio probablemente de un, yo qué sé, San Ignacio de Loyola o algo así, para lavar la culpa, ¿no? Entonces, la causa de liberación de los afroamericanos no es el fin de tu lucha. La causa de liberación de los afroamericanos es el instrumento para que tú te sientas un poco mejor, ¿no? Y creo que mucho de este llamado arte empático, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Donde la causa de los desheredados de la historia, para decirlo como Marx, es usada no como... no es que sea... Es decir, es usada como un instrumento, ¿no? Para lavar mi culpa, ¿no? Y no como un fin en sí mismo. Y eso a Serpelli, a esta autora, pero en realidad es algo que también ha dicho Zadie Smith en algún lugar, le parece tremendamente perverso, porque es como una doble... es como la confirmación de que las minorías o las gentes oprimidas son secundarias, y siempre son secundarias, ¿no? Y sin embargo, como toda esta ola, digamos, moralista en el mal sentido de la palabra contemporánea, creo que sistemáticamente usa esto para intentar sentirse mejor, ¿no? Donde el centro de la acción y de lo que es relevante y de lo que vale siguen siendo ellos, porque ellos son los que tienen que lavar la culpa. Cuando yo creo que ese es un enfoque pésimo a estas cuestiones, ¿no? Y casi siempre me atrevería a decir, salvo algunos casos contados de cinismo, están hechos siempre desde la buena fe y con las mejores de las intenciones. Es solo que carecemos de los recursos éticos para lidiar con estas cuestiones de otra manera, ¿no? Prácticamente el único recurso que tenemos es el de la culpa. Y entonces lidiamos con eso desde la culpa, y solo desde la culpa. Y entonces se producen estas paradojas de que bueno, pues la causa de los oprimidos no es un fin en sí mismo, sino que es una manera, contribuir a esa causa es una manera de lavar tu culpa, ¿no? Y esto tiene que ver también con la idea de hacer al lector más complejo, ¿no? De decir, mira, la culpa está bien, hay veces que en la vida hay que sentir culpa, si no sería bastante perturbador. Supongo que en Mindhunter salen este tipo de cosas, de gente que no siente culpa, ¿no? Eso es una cosa completamente perturbadora, gente que no siente ningún tipo de culpa. Pero también es perturbador, aunque sea menos grave, gente cuyo único recurso moral o ético para lidiar con las calamidades del mundo es la culpa.
Y la culpa yo creo que está, digamos, que funciona en algunas ocasiones como en relaciones probablemente más de uno a uno, ¿no? Yo me he portado mal contigo, siento culpa. Probablemente la culpa se predica de relaciones entre individuos, pero no creo que sea un buen instrumento para lidiar con calamidades sociales y calamidades políticas donde la relación no es de uno a uno, ¿no? Bueno, ni siquiera es uno, ¿no? Porque precisamente el problema narcisista es pensar que esto, que digamos, la opresión de una determinada minoría depende solo de mí. Eso es lo que hace la culpa en parte. Y creo que parte de hacer el lector más complejo significa como darle más recursos morales para lidiar con las calamidades que ocurren en el mundo, además de la culpa. Sí. Luego hay otro ángulo de la empatía que no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho en clubs de lectura y ese tipo de sitios, que oigo mucho la frase de no me ha gustado el libro porque no he empatizado con los personajes. Y a veces me quedo un poco, en plan, pero ¿qué clase de valor? En plan, ¿por qué? No tiene ningún sentido. Y pensando sobre todo como en toda esta nueva ola de la literatura del yo, pensaba, por ejemplo, en Los nombres propios, que es una novela que hace un par de años fue como un bombazo, de Marta Jiménez Serrano, y la propia autora, hablando con ella, a veces me ha dicho, ojo, me encanta que se acerquen las lectoras a mí a decirme que se han sentido identificadas, pero siento como que eso es lo único que importa, ¿no? O sea, el libro tendrá también calidad literaria por muchísimos otros ¿no? valores, y me generaba, ¿no?, la idea de que esta empatía, que es una palabra que utilizamos así como tan, la lanzamos y ya, cuando te reconoces en un personaje, por ejemplo, como los de Marta, es casi empatía por ti mismo, o sea, no es que tengas empatía por alguien, ¿no?, donde utilizas la imaginación para atravesar algún tipo de barrera, no sé. Una cosa. Sí, yo, no sé, sospecho que esta idea de que tienes que empatizar con que tienes que identificarte con el personaje, supongo que tiene que ver mucho con esta hegemonía que tiene la interpretación literal, ¿no? Pues yo, no sé, mejor en esto me equivoco completamente, pero yo no creo que haya que... O sea, yo no empatizo con las personas que están representadas en las películas y en las novelas. Yo empatizo o me identifico con algunos sentimientos, independientemente del personaje, ¿no? ¿Por qué tendríamos que identificarnos con el conjunto de sentimientos de un mismo personaje? Yo, no sé, o sea, es como casi hacer ver el arte como si fuera fútbol, ¿no? Donde tú no empatizas con un... Bueno, no sé, habrá gente de todo, pero yo no empatizo con un jugador del Barça, yo empatizo con el Barça, con todos. Pero ¿por qué en el arte y en las películas tendríamos que operar como si estuviéramos en el fondo norte de un campo de fútbol? O sea, ¿por qué yo soy, como dicen en México, le voy a este personaje, ¿no? Creo que las películas y las novelas, desde luego van de personajes, pero creo que también van de sentimientos y de emociones y de deseos y de cabreos y de un montón de expresiones que tienen algunos personajes y otros no, y que el mismo personaje en un momento lo tiene y en otro no. Y a mí, por lo menos yo conecto con eso, ¿no? Conecto con determinados sentimientos, más que como con el personaje en su conjunto, ¿no? Entonces, no sé exactamente por qué, no sé de dónde viene exactamente. Sospecho que viene de esta cosa de la interpretación literal, pero me resulta extraño. Además, yo si me tengo que identificar con personas, me identifico con mis amigos, con mi familia, no con, no sé, o sea, no con Joel de The Last of Us. Digo, me gustaría ser Pedro Pascal porque es guapísimo, sí, claro. pero no es que me identifique con él. Y no sé, es algo que a mí también me genera perplejidad. Ni siquiera me parece mal, pero creo que es como una manera muy de esto de fan de equipo de fútbol. Yo soy de este personaje.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué? O sea, ve a, no sé, si no te gusta el fútbol, búscate otro deporte hasta que encuentres uno donde puedas relacionarte de esa manera, ¿no? Con lo que estás viendo. Pero ¿por qué quemar los sentimientos, deseos, cabreos que tienen ciertos personajes en las novelas y en las pelis solo porque no me identifico con el personaje, ¿no? No sé, siempre no lo... Creo que ahí como se pierde algo interesante al identificarte con personajes. Sí, sí, sí. A mí me chirría cada vez que me lo dicen también. Luego me gusta también una parte del libro donde pones en valor el estilo, o sea, como otro argumento, ¿no?, a favor de utilizar la ficción y el arte narrativo, es que en contra, por ejemplo, del reportaje periodístico, ¿no?, que sería otro género, dices que la ficción permite ciertas licencias de estilo que pueden ayudar al lector a bueno, sumergirse más como en ese mundo, ¿no?, que se está contando y que experimente de manera más directa lo que está sucediendo. Y pones el ejemplo de Temporada de huracanes de Fernando Melchor, ¿no?, que es una novela estupenda. Y aquí es donde viene en el guión que tú te rías, que pone, no sé cuál es la pregunta aquí. Simplemente como que me parece que es estamos hablando todo el rato de ideas y es un libro cargado de ideas y está bien como poner el foco un poco también en el puro estilo. Tú dices, es un libro sin puntos ni aparte y con muchas comas y sin puntos casi. Y me parece fascinante. Esto tiene que ver con algo que mencioné al principio, ¿no? Y conectándolo con lo del tono. Creo que sí que dar con el estilo es deslumbrante en el sentido de que sabes qué quieres hacer cuando has dado con el estilo, ¿no? Y ahí Fernanda Melchor creo que es como un ejemplo muy... como muy... sí, muy visual en cierto sentido. Muy visual, exacto. No, nada sutil en este caso, pero está bien porque sirve para ejemplarizar esto. Y creo que se ve muy claro, ¿no? Que ella quería dar una sensación de aquí hay una serie de personajes en el estado de Veracruz que viven sin puntos seguidos, o sea, viven sin pausa. Viven sin pausa porque están siempre a punto de caer por el abismo y normalmente caen, ¿no? Y creo que es una gran... esto, como dijiste tú, como muy visual, ¿no? Aquí hay gente que vive... Imagínense qué sería vivir sin puntos seguidos a la hora de hablar y así. ¿Qué sería vivir permanentemente sin poder hacer un punto seguido? Es una situación muy agobiante, ¿no? Sí. Muy agobiante. Yo quería preguntarte algo que tiene que ver con el libro y... que yo tengo la sensación que más o menos cada 2, 3 generaciones, ¿no? Hay una generación que se inventa un montón de conceptos y de ideas nuevas, ¿no? Creo que desde hace, no sé, 5, 8 años, o sea, algo así, creo que es uno de esos momentos, ¿no? Donde hay una generación que está metida en el mundo de la cultura en sentido amplio, que se ha inventado un montón de conceptos, ¿no? Esto, digamos, suele ocurrir de la noche al día, o al menos uno tiene la impresión, si pertenece a la generación anterior, que ocurre de la noche al día, ¿no? Y lo cual produce cosas peculiares, como por ejemplo yo, que no me siento parte de esta generación por ingeniería conceptual, pero sí me siento muy cercano de edad, ¿no? A esta generación. Entonces entiendo mejor a un señor de 89.000 años ahora mismo que a alguien que puede tener 15 años menos que yo, ¿no? A pesar de que simpatizo probablemente con muchas de las cosas que dice la persona que tiene 15 años menos que yo. No quiere decir que las entienda todas, no quiere decir que a pesar de que me parezcan bien, sea capaz de pensar en los términos de como esta ingeniería conceptual, pero simpatizo. Y entonces se producen estas peleas contra los señoros, contra esta cosa que solo en Madrid es imaginable poderle llamar a alguien polla vieja.
Es una cosa tan grotesca que solo en Madrid alguien puede pensar que puedes decir eso. O sea, en México le dices a alguien polla vieja y te repatrian automáticamente. Y entonces se producen este tipo de cosas. Y a veces yo tengo la sensación, y esta es la pregunta, de que lo que se presenta como una cuestión de, no, esta gente son una banda de conservadores y el progresismo es esto, ¿no? Es en realidad un mero choque generacional en que pues, unas personas de la generación anterior tienen interiorizadas